Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Por si no me conocéis, soy Ayame y en este vídeo os traigo una recopilación de todos los bordados que he hecho durante el año 2024. Ya sabéis que este año ha sido un año muy especial para mí porque es mi primer año en YouTube y empezamos con muy pocos suscriptores, pero ya casi vamos a alcanzar los 500 y esto es algo que me emociona mucho, tener una comunidad que cada vez va creciendo más. Y también este año ha sido muy especial porque he ido a mi primer evento como bordadora y en esta recopilación os quería enseñar tanto los bordados que hice para mi evento de bordadora como aquellos que he bordado para YouTube, y espero que os guste mucho este vídeo. Y con todo esto ya podemos comenzar con el vídeo. El bordado de Totoro es uno de mis favoritos de este año, ya que es un personaje de Estudios Ghibli que me gusta mucho. Se trata de un bordado tradicional hecho en un bastidor de 12,5 centímetros. Para este bordado he utilizado dos tipos de puntadas, el punto atrás y el punto satín. Una cosa especial de este bordado es el degradado en los pétalos en 3 colores, que aporta más realismo. Este bordado de Kiki también está hecho en bordado tradicional, en un bastidor de 9,5 centímetros. Al ser un bordado pequeño, hice el personaje de Kiki con una aguja fina y solo una hebra, para poder hacer todos los detalles. Utilicé el punto atrás para hacer a Kiki, el punto cadeneta para hacer la forma del corazón y el punto satín para el lazo y las flores de Sakura. El bordado de Kirby está hecho en punto de cruz en un bastidor de 9,5 centímetros. La tela que utilicé es una tela Aida de 14 CT, en la que los puntos son más grandes. Le tengo bastante aprecio a este bordado ya que fue la primera vez que intenté punto de cruz y desde entonces es un estilo de bordado que me encanta hacer. Este bordado lo hice para celebrar los 100 suscriptores del canal hace pocos meses, y es increíble cómo ha crecido el canal desde entonces. El pastel está hecho en punto de cruz en un bastidor pequeño de 9,5 centímetros. La tela es una tela Aida de 18 CT, en la que los puntos están más juntos. Saqué el diseño de los posavasos Sakura hechos con Punch Needle en abril de este año para mi primer evento en el Crunch Festival. Me encantó la idea de hacer posavasos porque soy una gran amante del té y también decidí hacer este diseño porque me encantan las flores de Sakura. Los posavasos de Susuwatari con Punch Needle fueron uno de los proyectos que más me gustó hacer porque quedaron muy cute y graciosos. Los hice sobre tela de algodón y con una aguja de un grosor de 1,6 milímetros. Por detrás están forrados con fieltro negro para que combine con el hilo que usé. Este año vi que tuvieron mucho éxito los llaveros con Punch Needle y en mi último tutorial os enseñé a hacer estos dos llaveros de Rilakkuma y Animal Crossing. Para mi gusto quedaron muy bonitos para engancharlos en bolsos y mochilas. Uno de los proyectos más innovadores para mí este año fueron las mini tote bags bordadas. Cinnamon Roll está bordado con Punch Needle y el corazón con puntada cadeneta. Además hice y cosí yo misma el lacito en estas bolsas. Al ser bolsas pequeñas, yo las utilizo principalmente para llevar mis libros. El bordado de Paulino en punto de cruz fue el único que no pude completar este año. Como veis, me encanta bordar personajes de Animal Crossing, ya que es mi juego favorito de la infancia. Quise hacer el personaje de Paulino porque me encanta su diseño de takoyaki.
En 2025 os traeré un vídeo terminado de este bordado. Y eso es todo para el vídeo de hoy. Espero que este vídeo os haya gustado mucho y nos vemos en próximos vídeos en 2025. ¡Hasta la próxima!